Y yo dije, esta gente pudo haberse rendido. Nehemías pudo haber dicho, mire, ¿sabe qué? Por su protección, por proteger su vida, mejor dejemos eso ahí. Pero Nehemías sigue adelante y les pone espadas, les pone arcos, les pone lanzas a familias comunes y corrientes. Y les dice, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y luchen, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus familias, por sus casas. Y esa gente también pudo haber dicho, porque yo no sé si ahí habían esposas con espadas en mano, a lo mejor ya los hijos adultos con arcos, los esposos con lanzas, a defenderse como pudieran. Ellos pudieron haber dicho también, ¿sabe qué? Esto está muy peligroso, ya se puso fea la cosa, mejor nos rendimos. Pero ellos decidieron pelear. Tome su Biblia, vaya conmigo a Nehemías. Vamos a meditar en Nehemías y en su liderazgo. Hoy antes de subir estaba ahí y mire, yo no sé, pero uno siempre se pone nervioso antes de pasar aquí arriba. No sé si le pasa a los muchachos de la alabanza también. Tengo casi creo que, como 7 años compartiendo el evangelio, como 7 años predicando la palabra. Y me acuerdo la primera vez que di un mensaje y estaba antes de subir y estaba tan nervioso antes de subir y predicar la palabra del Señor. Lo recuerdo muy bien porque así también me sentía hoy. Y yo decía, qué raro, ¿qué es esto? Pero es porque hay una gran responsabilidad al compartir la palabra de Dios. Es la palabra infalible del Dios viviente la que hoy vamos a escuchar y la que cada miércoles y cada domingo es compartida aquí en Casa de Mi Gloria. Y como usted sabe, usted que es miembro de nuestra casa, usted que es miembro de nuestra iglesia, en Casa de Mi Gloria, nuestros pastores Alfaro y el equipo pastoral compartimos la totalidad de la Biblia. No compartimos solo una fracción o una parte o ciertos temas, compartimos lo que dice totalmente las Sagradas Escrituras. Por eso aquí uno puede ser edificado, por eso uno puede recibir la palabra de Dios y crecer, por eso aquí uno puede escuchar el mensaje de Dios y hacer un cambio en su vida. Aquí uno es transformado y muchos de nosotros, la mayoría de nosotros ha sido transformado aquí al escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero mencionarle que nosotros como iglesia estamos en una etapa de nuestra historia, de nuestra existencia como Casa de Mi Gloria, muy importante. El miércoles pasado celebramos aquí un servicio de adoración y de oración para clamar a Dios, para darle gracias a Dios sobre lo que Él está haciendo en esta etapa tan importante de nuestra historia como iglesia, y es la etapa de construir la casa de Dios, la etapa de construir el sueño de Dios. Por eso le dije que como iglesia Casa de Mi Gloria predicamos la totalidad de las Sagradas Escrituras, y no muchas veces se comparten temas como cómo construir, cómo vamos a construir, y de eso quiero hablar hoy. Hoy quiero darle 4 consejos a usted y a mí, porque esto es para mí también, de como iglesia, como cuerpo de Cristo, cómo debemos construir la casa de Dios. El pastor Natán mencionaba beneficios, 10 cosas mencionó el domingo sobre el beneficio de nosotros ser generosos. Y usted ha escuchado al pastor predicar aquí, al pastor Natán, nuestro pastor, miércoles, domingo, y usted sabe que él predica todo lo que la Biblia enseña. No solo una parte, no solo tema específico, pero hay temas como este que para nosotros como iglesia son muy importantes. Entonces, en 12 años de existencia que tenemos como Casa de Mi Gloria, se han plantado diferentes iglesias. Somos 9 iglesias ahorita, Casa de Mi Gloria, una sola iglesia en 9 localidades diferentes, y se está haciendo un gran trabajo también para plantar más iglesias. Se está haciendo un trabajo también
trabajando con niños, apoyando con niños en el centro Acahualinca, el programa radial Faro el Espíritu. Hay muchas cosas que Casa de Mi Gloria está haciendo. ¿Ha escuchado usted a nuestro pastor que somos una iglesia que apoya también las misiones? Más de 30 familias nicaragüenses, familias misioneras. Entonces, como iglesia hay muchas cosas que están pasando y muchas cosas que se están desarrollando, pero en específico esta etapa de construir lo que vemos ahí, lo que ya empezamos hace algunos años atrás, eso es sumamente importante porque es la casa de Dios. Y ese lugar Dios lo ha planeado, Dios lo ha soñado y es Dios quien lo está haciendo realidad. Ese lugar será un centro de avivamiento, un centro de restauración para las familias que vengan ahí. En ese lugar miles de personas van a conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Será un lugar de salvación y Casa de Mi Gloria ya es ese lugar. Pero Dios va a extendernos, va a ampliar nuestra tienda, como dice en Isaías, y como iglesia, usted es parte de esto. Y aquí en Nehemías, quiero invitarle a que vamos a meditar en 4 consejos, y en el capítulo 1 vamos a extraer un consejo, en el capítulo 2 otro consejo, en el 3 y en el 4 un consejo también. Entonces, aunque Nehemías no se enfoca en construir un templo, porque fue Zorobabel y el pueblo que Zorobabel estaba liderando, los hombres que Zorobabel estaban liderando, los que se enfocaron a construir el templo en sí, Nehemías se enfoca a reconstruir el muro de Jerusalén, los muros de Jerusalén, pero el liderazgo y las lecciones que Nehemías tiene son tan impactantes y tan profundas que van a ayudarnos a nosotros hoy a saber cómo construir algo que Dios ya ha planeado, ha diseñado. Entonces, Nehemías capítulo 1, ¿está ahí conmigo? Nehemías capítulo 1. El primer consejo y la primera enseñanza que podemos extraer es que Dios usa a un dirigente. Esa es la primera enseñanza y el primer consejo que hoy quiero compartir esta noche con usted. Dios usa a una persona. Dios usa a alguien, Dios usa a una persona que dirija ese avance, esa obra, esa construcción, ese proyecto. Dios usa a una persona. Y ahí, si usted lee en Nehemías todo el capítulo 1, podemos ver cómo Dios selecciona a Nehemías para ser él el dirigente de esa edificación del muro en Jerusalén. Podemos ver ahí en Nehemías 1:4, dice, bueno, Nehemías le preguntó a su hermano y algunos varones de judíos cómo estaba Jerusalén, cómo estaban los judíos, porque ya habían regresado 2 compañías del exilio, estuvieron exiliados por 70 años y ahora están regresando, ya han regresado dos ¿cómo podemos decir? 2 grupos de judíos a Jerusalén. Y Nehemías pregunta, ¿cómo está esa gente? ¿Cómo están ellos? Y la noticia que tiene Nehemías es desgarradora para él. Lo que le dice su hermano y lo que le dicen esos varones judíos, le dicen, mira, y usted puede leerlo en casa, ahí en todo el capítulo 1, mira, el pueblo está en gran mal y en gran dificultad. El pueblo judío, el pueblo de Israel, el muro de Jerusalén, le dicen a Jeremías, está derribado y las puertas están quemadas. Terrible situación. Y Nehemías escucha eso y su corazón se quebranta ante tal noticia por la condición en la cual su pueblo se encontraba. Se quebrantó y él dice ahí en ese capítulo 1, versículo 4, cuando escuché estas palabras, dice Nehemías, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dios designó y usó la vida de Nehemías como dirigente de esa reconstrucción de esos muros debido a ese corazón de Nehemías que se conmovía por su pueblo. Y mire, iglesia, Casa de Mi Gloria, hay toda una Managua que necesita a Cristo Jesús. Hay familias que están perdidas ahorita. Hay familias que necesitan la luz de Cristo en sus vidas. Solamente en Managua, ya no decir de toda Nicaragua. Y Dios le ha dado a Casa de Mi Gloria una influencia
en esta ciudad y estamos alcanzando una influencia a nivel nacional y a nivel internacional también, precisamente porque Dios quiere alcanzar esas personas. Y yo estoy seguro que Dios ha puesto a nuestros pastores Alfaro como dirigentes de esta obra, porque la Casa de Mi Gloria es un sueño de Dios que Dios ha hecho realidad, y la construcción de ese templo también es parte de ese sueño de Dios. Y yo estoy seguro que Dios ha puesto a nuestros pastores Alfaro como dirigentes porque el corazón de ellos así es por Nicaragua también. Y usted que es miembro de nuestra iglesia, usted sabe que así es. Usted sabe cuánto nuestros pastores aman nuestra nación y bueno, ellos son seres humanos fallados también. Ellos cometen errores, ellos fallan, ellos se desaniman, ellos tienen luchas, ellos tienen dificultad. Y en Casa de Mi Gloria no idolatramos a un ser humano, pero sí Dios selecciona personas específicas con características específicas como dirigentes de su obra, para que el pueblo pueda unirse a trabajar, para que el pueblo pueda recibir la visión y unirse a todo lo que están haciendo. Entonces, hay toda una managua que necesita de Cristo Jesús y debemos de unirnos también a ese sentir que Dios puso en el corazón de nuestros pastores acerca de nuestra nación. Entonces Dios escoge como dirigente a personas con un corazón conforme al suyo en cuanto a su pueblo. Escoge a personas que interceden ante Dios por el pueblo. Y también tome nota porque no leeremos todos los versículos, pero sí esas son características que encontramos en Nehemías capítulo 1 versículos 5 y 6. Ahí encontramos a Nehemías intercediendo por ese pueblo. Dios selecciona a una persona que declara la palabra de Dios sobre el pueblo también. Ahí en Nehemías 1:8 dice Nehemías a Dios, está orando y le dice: acuérdate por favor de la palabra, le dice Nehemías a Dios, que mandaste a tu siervo Moisés, y empieza a recitar la palabra de Dios. También Dios selecciona a una persona que ha pedido que Dios use su vida para eso, y Nehemías lo hizo. Nehemías le dijo en Nehemías 1:6, le dijo al Señor: oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Entonces hay características de personas que Dios, hay características que hay en las personas que Dios escoge para dirigir. Y mire, yo estoy convencido de lo que Dios está haciendo en la vida de mi pastor, en la vida de nuestro pastor, y yo no sé usted, pero yo me quiero unir. Entonces la primera lección, el primer consejo que encontramos en Nehemías es que Dios designa a alguien. Dios pone a alguien que dirija, y nosotros ¿qué aprendemos de esto? Que debemos de construir bajo el liderazgo de ese dirigente. Como iglesia debemos de seguir el liderazgo de la persona que Dios ha puesto. Debemos de unirnos, de integrarnos a la visión, a la orientación, no por beneficio de ninguno de nosotros, sino por el beneficio de Dios y de lo que Dios está haciendo, y toda esa gente que necesita que nosotros seamos fieles. Entonces el primer consejo es: recuerde que hay un dirigente aquí en esta casa. La segunda cosa es recibir la visión. Mire, recibir la visión. Una cosa es saber que hay alguien puesto por Dios dirigiendo su obra en un tema en particular, en este caso la construcción de su casa. Pero otra cosa es recibir esa visión, apropiarse de ella y correr con ella. Esa es otra cosa muy diferente. Y ahí en Nehemías vimos el capítulo 1. Ahora la siguiente lección, la siguiente enseñanza, el siguiente consejo en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 11 dice, vaya conmigo, Nehemías 2:11. Abra su Biblia, busque ese pasaje y leámoslo. Dice el versículo 11, Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén, dice Nehemías, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No lo que se me ocurrió hacer por Jerusalén, no lo que estoy pensando hacer por Jerusalén, lo que Dios puso en mi corazón que yo hiciera por Jerusalén.
Entonces Nehemías tiene el permiso del rey, él era un copero del rey, en el capítulo 1 lo puede leer, investigar, él era el copero del rey, le dio permiso él para regresar y ir a Jerusalén y edificar los muros en un tiempo determinado que Nehemías le dijo. Entonces ahora él está ahí, llega a Jerusalén y 3 días después, por la noche, él se levanta y toma unos pocos hombres con él y va al lugar donde está destruido el muro, donde están los escombros, y va ahí, y él no le ha dicho a nadie, Nehemías, a nadie le ha dicho que lo que Dios puso en su corazón era edificar. Todavía en ese momento Nehemías no ha hablado nada acerca de lo que Dios puso. Dios ya trató con él, Dios ya lo seleccionó como dirigente, Dios ya sabe lo que va a hacer, y ahora él está con unos pocos hombres ahí y no les ha dicho nada. Pero luego de eso, dice el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 16, los oficiales, dice, no sabían a dónde me había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que habían de hacer la obra. Entonces Nehemías dice, a nadie yo le había declarado, a ninguna de estas personas que iba a hacer esta obra, le había dicho yo nada. Entonces esa gente ya estaba destinada a hacer esa obra, aun cuando ellos no sabían que ellos iban a hacer esa obra. Nehemías dice, yo no le dije ni a los oficiales, ni a los dirigentes, ni a estos, ni a aquellos, ni a la gente, toda esta gente que estaba destinada a hacer esa obra. No les había dicho todavía. Entonces esa gente ni sabía que estaban a punto de ser parte de algo salvaje, de algo poderoso. No sabían que estaban a punto de hacer algo que quedaría registrado en la historia del pueblo de Dios como un hecho asombroso y maravilloso de Dios, como era edificar los muros en medio de una oposición terrible. No sabían que iban a ser parte de eso. Estaban a punto de enterarse. Estaban a punto de escuchar de Nehemías lo que Dios había puesto en el corazón de él como dirigente. Y luego dice el versículo 17. Ya Nehemías ya abre su boca y le dice a esos pocos hombres que están con él. Recuerde, ese es el consejo 2, recibir la visión. Versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Ustedes, dice Nehemías a esos pocos hombres, ven el mal estado en que nos encontramos. Jerusalén está destruida y sus puertas consumidas por el fuego. Y luego les dice, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una afrenta. Versículo 18, les declaré, dice, cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien. Y también las palabras que el rey me había dicho, y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para bien. Qué salvaje que es eso. Está Nehemías con unos pocos hombres, no está con todo el pueblo ahí, ni con todos los que iban a ser parte de reconstruir y de edificar. Está con unos pocos hombres y les comparte Nehemías, les dice, Dios, la mano de Dios está conmigo, dice. Y mire, la mano de Dios está con Casa de Mi Gloria. ¿Verdad que sí? La mano de Dios está con Casa de Mi Gloria. Hemos visto los milagros que Dios ha hecho a través de los años. Hemos visto familias restauradas. Hemos visto la mano de Dios en Casa de Mi Gloria. Por eso podemos decir, edifiquemos, porque lo vamos a lograr. Por eso podemos decir eso. Y estos hombres, al escuchar que Dios estaba con él y al escuchar el testimonio de Nehemías y la mano de Dios sobre él, ellos dicen, está bien, Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Y ellos empiezan desde ese mismo momento a esforzar sus manos, dice la palabra de Dios. Se esforzaron sus manos para bien. Y es interesante que este era un grupo pequeño. Eran pocos hombres a los que Nehemías les declaró en ese primer momento. Y mire, creo que nuestro liderazgo como Casa de Mi Gloria, el liderazgo en general, usted que es coordinador de un ministerio y usted que es líder de un círculo o líder de una área, reciba la visión de Dios en cuanto a esto. Recíbala. La mano de Dios está con Casa de Mi Gloria. Por eso levantémonos y por eso edifiquemos. Cuando el liderazgo, el grupo más pequeño de la población de la iglesia, toma esa visión
y corre con esa visión y dice: yo creo eso, yo creo que es plan de Dios, yo creo que Dios lo va a hacer, y no solo lo cree, sino que acciona y esfuerza sus manos para el bien de esa construcción, de ese sueño de Dios. Entonces, sin duda alguna, ese es el comienzo de algo grande. Le recuerdo, usted que es servidor, usted que es parte del ministerio, usted que es parte de un círculo de amistad, usted que lidera, les recuerdo, somos los primeros en que debemos de unirnos con esto, no por nosotros, no por un hombre, sino, como le dije, por toda la gente necesitada que hay en nuestra Managua, en nuestra nación, de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y un templo, una casa no lo es todo, pero es una herramienta de salvación, y lo que ocurrirá es algo espiritual. Entonces, el consejo 2 es: reciba la visión. Y mire, si usted todavía no está corriendo con la visión, estamos todavía a tiempo de ser parte. Y más adelante voy a hablar también un poquito. No voy a tardar mucho en los otros 2 puntos, porque quiero que tomemos un tiempo para orar por usted, por su familia, que Dios le bendiga, y orar por todo lo que Dios está haciendo. Pero vamos a mencionar eso ahorita. El consejo número 3, en el capítulo 3 ahora de Nehemías, es buen ánimo para trabajar. Y dígale a la persona que tiene al lado: buen ánimo para trabajar. Dígaselo. Y si lo quedan viendo mal, oremos. Buen ánimo para trabajar. El pastor mencionaba el domingo que Dios ama al dador alegre. Dios ama a esa persona alegre, que trabaja, que sirve alegre, que da alegremente. Entonces, no solo es ánimo para trabajar en cuanto a la construcción, es buen ánimo para trabajar en cuanto a la construcción. Entonces, en el capítulo 3, mire, ocurre algo. Todo el capítulo 3, mire, el capítulo 3 tiene 32 versículos, y en el capítulo 3 vemos a varias familias, mire, varias familias que se levantan a edificar. Ellos mismos empiezan a construir con sus manos, con materiales. Ellos mismos agarran una sección de una etapa de construir, y ellos mismos la hacen. Y eso es increíble. Léalo en casa, todo el capítulo 3, son 32 versículos, y a lo mejor hasta se va a aburrir de ver nombres tras nombres, tras nombres, tras nombres ahí. Pero son los nombres de las personas de ese pueblo que no son dirigentes, no son líderes, que se levantan. Ahí hay de todo. Y vamos a leer solo creo que cuatro versículos nada más de los 32. Solo 4 familias vamos a ver, porque tienen algo que enseñarnos en cuanto a eso. Y mire, familia, Dios le bendiga. Mire, Dios le bendiga. Dios bendiga su casa, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga sus hijos, Dios bendiga sus finanzas. Mire, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, de verdad, que Dios les bendiga. Mire, en el versículo, capítulo 3, está conmigo ahí en el capítulo 3. Espéreme, que ya me perdí en mis notas de la emoción. Nehemías capítulo 3, versículo 1, dice, ese es el primer versículo, esa es la primera familia que se levanta. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos la consagraron y colocaron las hojas de las puertas. Dedicaron la muralla hasta la torre de la centena y hasta la torre de Hananel. Y esa es la primera familia que se levanta. Y yo dije, qué tremendo que el primero que se levantó era el sumo sacerdote y los sacerdotes del pueblo. Y yo dije, qué salvaje eso, siendo un ejemplo ellos. En la primera línea fueron los primeros que se levantaron, el sumo sacerdote, dando honor a ese nombre que Dios le había dado, a él y a sus sacerdotes que servían con él. Qué tremendo que es eso. Y miren, ellos se levantaron y fueron un ejemplo para otros también. Y la Biblia, amados hermanos, la Biblia nos llama a todos nosotros a ser un ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes, sino sé ejemplo de los creyentes y le dicen varias cosas en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Y ese sumo sacerdote y esos sacerdotes fueron un ejemplo en ese momento, en esa etapa específica que Dios había determinado reconstruir los muros de ese pueblo. A través de ellos fueron un ejemplo al levantarse y ellos mismos reconstruir una parte de todo lo que se necesitaba. Y eso para mí es salvaje, eso para mí es increíble. Luego hay otra familia ahí en el versículo 4, siempre en el capítulo 3. Y mire, esta familia, hay 32 versículos, como le dije, en el capítulo 3. Y cada familia se menciona nada más una vez, cada familia. En los 32 versículos hay varias familias que se mencionan una vez, todos, a excepción de esta. Esta familia se menciona 2 veces en esos 32 versículos. Y dice, versículo 4, Nehemías 3:4, este es el primer versículo donde se menciona. A su lado dice, restauró Meremoth, hijo de Urías. O sea, hay una lista, está mencionando restauró este, y al lado de este restauró Meremoth, hijo de Urías, hijo de Cos. Y luego siguen otras familias que restauraron ahí. Pero esa familia, ese hombre Meremoth y su familia, esa es la primera vez que aparece restaurando. Y luego aparece en el capítulo 3, en el versículo 21, aparece nuevamente, ya casi finalizando el pasaje. Después de él, dice, porque otra vez es una lista que están edificando, después de este otro, después de él, Meremoth, ahí está otra vez, hijo de Urías, hijo de Cos, restauró otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Entonces, esta familia aparece 2 veces en esos 32 versículos. Todas las demás aparecen solo una vez. Y miren, siempre hay personas que dan la mía extra. Siempre hay personas que hacen algo más y que Dios bendiga a estas personas. Y eso me recuerda a la iglesia en Filipenses. Fíjese, esa iglesia en Filipenses, qué barbaridad. Le dejo de tarea que estudie Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Es increíble la generosidad de esa gente. Y Pablo les dice a los corintios, a otra iglesia, a la iglesia en Corinto, Pablo testifica de esas iglesias en Macedonia a ellos y les dice, anote ese pasaje en 2 Corintios 8:15. Pablo les dice a los corintios en 2 Corintios 8:15, ahora hermanos, dice, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Entonces este Meremoth me recuerda mucho a los filipenses, a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron, dice Pablo, en las riquezas de su generosidad. Versículo 3, porque doy testimonio, dice el apóstol, doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué iglesia más tremenda era esa? Y esta familia de Meremoth me recuerda a ellos, porque están dando la mía extra por el Señor, por la obra de Dios. Y ellos estaban edificando el muro y miraban al pueblo construir y ellos hacían eso. Y si usted lee la carta a los filipenses, Dios los bendice grandemente. Vamos aterrizando con este punto. Solo 2 familias más. Los diré más rápido, no me parquearé mucho. Versículo 5, Nehemías 3:5. Aquí hay una familia con una particularidad que está a su lado. Restauraron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no se presentaron para participar en el servicio de su Señor. Entonces aquí hay una familia que dice que la familia en Tecoa
se unieron, pero los hombres importantes de ellos no se unieron a participar del servicio de su Señor. También hay personas que, así como hay personas que dan la mía extra y dan conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, así también hay otros que no les interesa lo que Dios está haciendo. No reciben esa visión para sus vidas. Y estos hombres, los importantes de ese apellido, de esa familia, dijeron no, nosotros no. Pero yo estoy seguro que si ellos hubieran podido ver el futuro y prever lo que iba a ocurrir, y si ellos hubieran podido ver que Dios lo iba a lograr a través de Nehemías y ese pueblo, y lo hicieron en 52 días, ellos reconstruyeron los muros de Jerusalén en tiempo récord. Si ellos hubieran podido ver eso, y ellos hubieran podido saber que iba a quedar registrado que los hombres importantes de Tecoa, esa gente en el periodo de 430 a 420 antes de Cristo no se unieron y no aceptaron el llamado de su Señor, yo estoy seguro. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Señor, yo estoy seguro que la hubieran pensado 2 veces, de que millones de personas iban a conocer que ellos no se unieron a lo que Dios estaba haciendo. Y Dios lo logró sin ellos. Dios lo hizo sin ellos. Y mire, yo estoy seguro que la hubieran pensado 2 veces, que iba a quedar registrado en la palabra infalible de Dios y en el libro de las memorias de Dios. Así como en el libro de las memorias de Dios queda registrado aquellos que se unen, aquellos que dan la mía extra conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Mire ese versículo en Corintios, a mí me conmueve, de gente que está en dificultad, esa iglesia en Macedonia. Y Pablo dice: en gran tribulación estaban ellos, en extrema pobreza estaban ellos, y nos rogaron de que les permitiéramos participar de este servicio, y dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y superaron nuestras expectativas. Eso me conmueve, que haya gente así, y ojalá en la iglesia actual, porque esa fue la iglesia en donde Pablo estaba fundando iglesias en aquel entonces. Ojalá que en la iglesia actual todavía se levanten hombres y mujeres así generosos para el reino de Dios, porque Dios bendice y Dios ama al dador alegre. Pero así como queda registrado en el libro de las memorias de Dios, esas personas así, también queda registrado en el libro de las memorias de Dios esos hombres importantes de Tecoa que no se unieron al servicio de su Señor, dice la Biblia. Es increíble. Y otra familia, Nehemías 3:20, después de él Baruch, hijo de Zacai, restauró con gran entusiasmo otro tramo. Entonces este hombre no solo restauró con gran entusiasmo, poderoso. Yo quiero gran entusiasmo. Mire, yo me quiero entusiasmar más por esto. Yo quiero gran entusiasmo. Y ese hombre, Baruch, es otro ejemplo. Él restauró con gran entusiasmo esa parte que él agarró para él edificar, para él construirla. No solo la construyó a como quedara, la construyó con gran entusiasmo. Yo no sé por qué, yo no sé qué estaría pensando él. Yo no sé si estaría pensando en su generación. Yo no sé si estaba restaurando con gran entusiasmo porque pensaba en su hijo. Mi hijo ahora va a tener la protección del muro en mi ciudad. Ya habían reconstruido el templo, Zorobabel ya lo había reconstruido para ese entonces. El libro de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento antes era un solo libro, luego se partió en 2, Esdras y Nehemías, pero es un solo libro, una misma historia. Entonces ya Zorobabel había construido el templo, reconstruido el templo con ayuda de Dios, y ahora este hombre, seguramente Baruch, estaba con gran entusiasmo. Algo estaba viendo él hacia el futuro, de lo que venía, de la bendición de Dios para su casa, la protección de Dios para su casa, para su familia, para su pueblo, y él estaba entusiasmado por eso.
Y mire, Casa de mi Gloria, entusiasmémonos también nosotros por eso. Lo último, la enseñanza número 4 de esto. Le dije 3 cosas. Esta es la cuarta. Y con esto terminamos y oramos. Enseñanza 4 que tenemos del libro de Jeremías está en el capítulo 4. Defenderse del ataque enemigo. Necesitamos defendernos. Le voy a resumir lo que ocurre ahí en Nehemías capítulo 4. Están trabajando, construyendo el muro, reedificando el muro y están cansados. Y los enemigos, había un hombre llamado Sanballat y otros, los enemigos dicen, ahora vamos a agarrarlos por donde menos se los espera, por donde menos ellos lo esperan y los vamos a atacar, los vamos a destruir. Y Nehemías se da cuenta de eso. Y dice en Nehemías 4:13, están construyendo, van por la mitad del muro para ese entonces. Entonces dice Nehemías 4:13, entonces, cuando se enteró de eso, distribuí al pueblo por familias. Otra vez, ahí están las familias. Ellos no eran soldados, ellos no eran guerreros, eran familias comunes y corrientes. Y distribuí al pueblo por familias detrás de la muralla, en sus partes más bajas y en sus partes desprotegidas, con sus espadas, qué bárbaro, sus lanzas y sus arcos. Después, dice Nehemías, que inspeccioné, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, y Nehemías declara eso a ellos, no teman delante de ellos. Los pone en los lugares desprotegidos, a esas familias que están edificando, a esas familias que se están esforzando, a esas familias que están dando para construir, para edificar y para proteger su ciudad. Esos mismos los pone Nehemías en lugares estratégicos para defenderse y les dice, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible y combatan por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y yo dije, esta gente pudo haberse rendido. Nehemías pudo haber dicho, mire, ¿sabe qué? Por su protección, por proteger su vida, mejor dejemos eso ahí. Pero Nehemías sigue adelante y les pone espadas, les pone arcos, les pone lanzas a familias comunes y corrientes. Y les dice, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y luchen, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus familias, por sus casas. Y esa gente también pudo haber dicho, porque yo no sé si ahí habían esposas con espadas en mano, a lo mejor ya los hijos adultos con arcos, los esposos con lanzas, a defenderse como pudieran. Ellos pudieron haber dicho también, ¿sabe qué? Esto está muy peligroso, ya se puso fea la cosa, mejor nos rendimos. Pero ellos decidieron pelear. Ellos decidieron no solo protegerse, defenderse del ataque enemigo. Y mire, usted y yo tenemos un enemigo que quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Pelee por su familia, pelee por sus hijos, pelee por sus hijas, pelee por su esposo, por su esposa, por su casa, por su descendencia. Pelee por ellos. Por eso cuando usted se une a lo que Dios está construyendo, que el propósito de Dios es proteger esa familia, es cuidar esa familia, es darle un futuro espiritual y en todas las áreas bendecido a esa familia. Cuando usted se une a eso, usted se defiende de Satanás. Y usted no es que va a agarrar una pala, no va a agarrar una piedra, pero ¿sabe cómo nos unimos nosotros? Con nuestra promesa de fe. Cuando usted agarra un sobre, y lo digo con el corazón en la mano, y lo abre, y usted pone su promesa de fe que usted hizo con su Señor por la construcción de su casa, mire, usted está haciendo algo increíble. Usted está marcando la historia, así como esta gente marcó la historia en su generación. Usted está uniéndose a ese equipo que está marcando la historia en Managua, Nicaragua. Cuando usted hace esto, no está agarrando una construcción como ellos, pero a través de esto usted está haciendo lo mismo.
lo mismo que ellos hicieron, lo hacemos nosotros. Y cuando usted hace esto, usted está protegiendo a su familia. Mire, ayer estaba yo leyendo la Biblia y estaba rayando en la noche. Y Diego me estaba viendo, mi hijo, tiene 2 años, me estaba viendo. Y él agarra unos lentes de juguete y se los pone así. Y busca un libro suyo, un libro chiquito, lo abre. Va y me quita un lapicero a mí y se pone a leer también. Y me quedaba viendo así. Y después me hacía así. Y yo le hacía así. Y él me hacía. Y yo estaba sorprendido porque yo dije, esta es mi generación. Tengo que protegerlo, enseñarle, modelar para él. Y no muchas veces modelo bien. Necesito modelar bien para él. Y cuando yo me uno a esto, también lo hago por él. Porque él es parte de todo lo que Dios está haciendo. Entonces, amada familia, casa de mi gloria, unámonos. Y no solo en fe. Levantémonos y edifiquemos. Dios está con nosotros. Póngase de pie.